Hola a los alumnos de Física y Química de primero de bachillerato del Instituto Isla Verde. A partir de ahora vamos a dar las clases a través de este medio y nos vamos a comunicar utilizando el Passen y el Google Classroom. Vamos a seguir, por tanto, por donde lo dejamos en el aula, y esto es concluyendo el tema de termoquímica. Para terminar este tema nos hace falta saber dos cosas más. La primera es qué es la entropía de una reacción química, y lo segundo que vamos a aprender en esta sesión es cómo se determina si una reacción química es espontánea o no, utilizando una magnitud nueva que no conocéis, que se llama energía libre de Gibbs. Así que aquí comienza esta primera sesión telemática de Física y Química. Lo primero que hay que saber es qué es la entropía. La entropía no es más que una magnitud que mide el desorden de un sistema físico. Su valor es mayor si el sistema está más desordenado y su valor sería menor si el sistema está más ordenado. Veamos un ejemplo en esta imagen. Aquí tenemos un sistema de partículas formado por un conjunto de partículas con un alto grado de entropía, lo que quiere decir que hay un alto nivel de desorden. Sin embargo, este otro sistema de aquí también está formado por un conjunto de partículas, pero esas partículas están agrupadas. Por tanto, su entropía es menor porque hay un mayor grado de orden. Otra cosa que tenéis que saber acerca de la entropía es su unidad de medida en el sistema internacional. En este caso, la entropía tendría las unidades de julios partido Kelvin. El siguiente aspecto a conocer en este tema es lo que se denomina la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice esta ley? Pues esta ley dice que cualquier proceso físico o químico siempre va a suceder con un aumento en la entropía del sistema. Es decir, los sistemas físicos siempre pasan de un estado de menor entropía, es decir, más ordenado, a un estado de mayor entropía, es decir, más desordenado. Veamos un ejemplo en la siguiente situación. He escogido este sistema, que es un sistema formado por dos compartimentos separados, este y este, y tenemos un conjunto de partículas que están en uno de esos compartimentos porque aquí tenemos una barrera que no permite el paso de esas partículas desde un espacio hasta el otro. Llegados a este momento, voy a haceros una pregunta que quiero que respondáis en vuestra casa. ¿Qué creéis que pasará si elimino esa barrera que separa los dos compartimentos? Y os voy a dar dos opciones. Puede suceder esto de aquí o puede suceder esto de aquí como estado final de lo que sucedería al abrir esa barrera. Tenéis que pensar si el sistema físico evoluciona al abrir la barrera hacia este estado o si, por el contrario, evoluciona hacia este otro estado en el momento en el que la barrera se elimina. Para responder a esta pregunta tenéis que pensar en el estado final tras el proceso de difusión. Veamos este estado de aquí. Las partículas están más dispersas en el espacio material y por tanto podríamos pensar, lógicamente, que el sistema está más desordenado y eso quiere decir que su entropía es mayor. Sin embargo, otra posible situación que se podría dar en un hipotético estado final tras abrir la barrera podría ser esta de aquí. En este estado final, las partículas estarían más ordenadas, más agrupadas que en el estado anterior. Lo que pasará nos lo responde el principio, la segunda ley de la termodinámica. Pues esta ley nos dice que los estados evolucionan hacia, evolucionan hacia un estado de mayor entropía, lo cual quiere decir que lo que pasará en la realidad física experimental será, lógicamente, esta situación de aquí, porque el sistema habrá pasado de un estado de menor entropía hasta un estado de mayor entropía. Y
esta situación final es muy poco probable que se dé porque no está permitida por el segundo principio de la termodinámica. Veamos esto en un simulador que se ajusta a las leyes de la naturaleza y por tanto nos mostraría lo que sucedería en nuestra realidad experimental. Vamos a situar, por ejemplo, pues 60 partículas en el compartimento inicial que se mueven libremente. Lo podéis ver perfectamente en la imagen. En este caso hemos puesto 60 partículas y la temperatura inicial pues son 300 Kelvin aproximadamente, lo que es la temperatura ambiente. 25 grados centígrados, en este caso 27 grados centígrados. Vale, la pregunta a la que teníamos que responder era ¿qué sucederá si elimino la barrera? Vamos a proceder a eliminar la barrera y esto es lo que sucedería en la realidad experimental. Es decir, las partículas se dispersan por todo el compartimento para conseguir un estado de mayor desorden. De este modo, siempre se va a cumplir en la naturaleza que los sistemas pasan de un estado de menor entropía a un estado de mayor entropía. De lo que se trata ahora es de aplicar este segundo principio de la termodinámica a las reacciones químicas. Veamos. Una reacción química no es más que un proceso de cambio químico a través del cual unas sustancias llamadas reactivos que situamos en el laboratorio en un matraz Erlenmeyer, por ejemplo, en un estado inicial, se convertirían en otras sustancias nuevas llamadas productos. La entropía de una reacción química, por tanto, sería la diferencia entre ese estado final, que es los productos, y el estado inicial, que es los reactivos. Es decir, la diferencia entre la entropía de los productos y la entropía de los reactivos nos daría el incremento de entropía de esa reacción química. Si el incremento de la entropía de esa reacción química es positivo, es decir, la entropía final es mayor que la entropía inicial, cabría pensar en un primer momento que esa reacción química sucedería de manera espontánea, porque eso es lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica. Vamos a ver cómo sería esa variación de la entropía en varias reacciones químicas que he puesto aquí de ejemplo. En primer lugar, tenemos la reacción de combustión del propano y nos vamos a centrar para determinar de manera cualitativa cuál es ese incremento de entropía, la entropía de la reacción química. Vamos a centrarnos únicamente en el número de moléculas o átomos que hay. En este caso, en esta reacción química, todas las sustancias están formadas por moléculas. Pues nos vamos a centrar en el número de moléculas que hay, tanto en el reactivo como en el producto. Si el número de moléculas es mayor, pues cabría pensar que la entropía de ese estado sería mayor. Veamos entonces la primera reacción con el propano. El propano reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. En los reactivos tenemos 4 moléculas, sin embargo, en los productos tenemos que se han formado 5 moléculas. Por tanto, como el número de moléculas en los productos es mayor que el número de moléculas en los reactivos, cabría pensar en un primer momento, sin tener en cuenta otros efectos de estructura electrónica o de cómo son las moléculas geométricamente, pues que la entropía de los productos es mayor que la entropía de los reactivos. De esta manera, la entropía de esa reacción química sería positiva. Pasemos ahora a la siguiente reacción química. En este caso tenemos una reacción en la que el hidrógeno se reacciona con el yodo para dar el yoduro de hidrógeno. En este caso tenemos que en los reactivos
lo que reacciona en una reacción elemental serían dos moléculas. Sin embargo, o del mismo modo, perdón, en los productos también vamos a tener dos moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la entropía de los productos va a ser muy parecida a la entropía de los reactivos. Y eso se traduce en que el incremento de entropía en esta reacción química puede ser prácticamente cero. Planteamos ahora ya la siguiente situación. Es una situación, otra reacción química en la cual el nitrógeno reacciona, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. En este caso, en los reactivos tenemos 4 moléculas y en los productos tenemos 2 moléculas. Por tanto, la entropía de los reactivos es mayor que la entropía del producto. Como el número negativo es mayor, tiene mayor contribución y el incremento de entropía, es decir, la entropía de esta reacción química, será negativo. Es decir, cabría pensar en un primer momento que esa reacción química no transcurriría porque no lo permite el segundo principio de la termodinámica, que no permite que se pase de un estado de más desordenado, de mayor entropía, a un estado de menor entropía.